Un saludo muy especial para nuestros televidentes. Qué gusto compartir con ustedes este nuevo programa. Aquí seguimos en la Galería Keynes. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Y para Teleamiga, un abrazo grandísimo para toda la producción, que de verdad es fantástico el poder compartir estos programas de historia en galerías de arte, porque finalmente el arte también cuenta historia. Y te cuenta historias a través del arte, porque además el arte nos permite no solamente recopilar historia, la historia que se va contando a través de las imágenes y todas las expresiones artísticas, sino que además nos permite hacer que nuestra imaginación vuele, como lo hacemos también con Jeffer Buitrago. Jeffer, qué gusto compartir un nuevo escenario de la historia, historiador, también doctorado en geografía, una actividad muy importante de la docencia en la Universidad Nacional de Colombia y con un trabajo artístico a través de la historia también, porque como decíamos, la historia se cuenta a través del arte y el arte lo podemos conocer a través de la historia. En este caso vamos a hablar sobre la historia de los hilados de Samacá, esa fábrica tan ancestral y tan importante como de las primeras industrias textiles importantes en Colombia, de Samacá, Boyacá, y que usted, siendo samaquense también, pues nos puede contar mejor esa historia vivencial. Un saludo. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Muy grato volver a compartir espacio digamos, en estos temas que pues obviamente llaman mucho la atención, no solamente desde la arista de la historia, sino también un poco del arte, de la cultura, por supuesto. Y bueno, hablar un poquito sobre lo que fue la primera industria textilera de Colombia, que se localizó en Samacá, Boyacá, y que tuvo como precedente la ferrería, la segunda ferrería de Colombia, porque surgió allí debido a que existieron yacimientos de carbón mineral, que era la fuente de energía. Entonces hay varios aspectos que vamos a ir como describiendo y que coincidieron justamente para dar lugar al nacimiento de las dos industrias en un mismo espacio, y curiosamente un espacio rural, porque uno casi siempre en las grandes ciudades, pues cuando ve las fábricas, las grandes industrias, obviamente están concentradas en unas zonas estratégicas, ¿no? Pero, pues curiosamente, las grandes industrias, especialmente pues en Inglaterra, que fue el precedente de la Revolución Industrial, pues surgieron fue en áreas rurales justamente por la existencia no solamente de la fuente de energía, sino del principal insumo, que era el carbón mineral y también el agua para la energía hidráulica. Entonces, comentar inicialmente que pues, la fábrica de textiles de Samacá surge en 1887 en este pueblo boyacense, pero surgió como consecuencia del cierre de la ferrería, porque la ferrería había nacido unas décadas anteriores, pero desafortunadamente se frustró como industria porque realmente no tuvo el desarrollo tecnológico que se esperaba y pues no tuvo, digamos, como el alcance también que se ha proyectado. Entonces se cierra esa producción de la ferrería y nace lo que es la fábrica de textiles de Samacá. Pero entonces, ¿por qué es importante contar esta historia, Javier? Porque básicamente se trata pues de los inicios de la industrialización en Colombia. Como usted... Eso es importante porque las familias son fundamentales en esta conformación. Y aquí vamos a hablar, usted mencionaba hace un momento, sobre esa historia industrial de Inglaterra. Y es básicamente porque las familias que comienzan a desarrollar este proceso de la ferrería son inglesas. Y hablamos de tres familias fundamentales. Sí, de acuerdo. Realmente hay que decir que, digamos, la migración extranjera en Colombia, pues en diferentes épocas ha contribuido enormemente al desarrollo industrial, ¿no? Entonces, durante el siglo XIX, que es donde prácticamente se conforma lo que llamamos la República de Colombia, pues la migración especialmente europea, conformada por ingleses, fue, digamos, quien más contribuyó justamente en este caso pues a la industrialización o a esos inicios de la industrialización. En el caso de la ferrería de Samacá, digamos que los pioneros fueron Martín Perry, Santiago Bruce, William Whittingham. Entonces ellos, digamos, aunque no llegaron directamente a Samacá porque han llegado primero a la ferrería de Apacho, de Cundinamarca, entonces después se enteraron que en Samacá habían yacimientos
y allá decidieron emprender ya, digamos, de manera privada con unos inversionistas, y ahí es donde llega y se localizan, se establecen en Samacá y empieza todo el desarrollo empresarial de la ferrería como tal, que como estábamos comentando anteriormente, pues se frustró un poco, pero después llega el tema de la puesta en marcha de la compañía industrial de fábrica de tejidos. Regidos. Pero ahí es importante también porque me corrigieron, además que hablando con Magdalena Coraday, que esa familia Coraday, que también es de ancestros ingleses, Sí, sí, sí. llegan para la época igualmente. ¿Y por qué son importantes? No solamente por la ferrería, como usted lo dice, sino porque además luego ellos no solamente impactan con la parte de hierro, sino que también empiezan a generar otros productos importantes que se convierten en empresas. De acuerdo. Entre ellas, los tejidos de Samacá. Total, porque obviamente pues ellos traen toda esa noción del emprendimiento que ya estaba muy desarrollada en Inglaterra y en Europa, obviamente, y pues que obviamente es un poco la consecuencia de esa revolución industrial, ¿no? Entonces es bien interesante todo ese aporte. Ahora que menciona a la familia Corradain, es muy importante, por ejemplo, esa conexión que luego se logra con la llegada de la familia Corradain, para que posteriormente se creara, por ejemplo, Acerías Paz del Río, ¿no? Está la siderúrgica Corradain, que de hecho todavía hay unos vestigios ahí en Pacho, Cundinamarca, que fue una empresa bastante potente. Uno ve por ahí en las calles de aquí de Bogotá, justamente las tapas que todavía tienen la marca siderúrgica Corradain, justamente que es de esa familia, ¿no? Hay muchas familias migrantes europeas que han contribuido enormemente. Entonces ahí nos estamos ubicando un poquito en el siglo XIX, pero obviamente después en el siglo XX, ya con el desarrollo de la industria textilera en Samacá, pues ya hay como otra etapa y hay como otros elementos por analizar ahí, ¿no? Porque obviamente ya están muy unidos con la economía nacional. Y además, interesantísimo porque creo que ahí confluyen tres elementos fundamentales del desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país. Es la parte de la ferrería, la textilera y las comunicaciones. Total. Prácticamente todo nace en Samacá. Sí, hay una coincidencia bien importante gracias a la llegada de un gran empresario santanderiano a Samacá en 1905, porque luego de que se frustró la ferrería y un primer intento de hacer industria textil por parte del estado de Boyacá, que en ese tiempo pues era un estado federal, pues al final se clausura y llega este empresario Francisco Javier Fernández Bello, quien le da un gran impulso con una inversión impresionante a la fábrica que realmente la denomina Compañía de Hilados y Tejidos de Samacá, y ahí digamos que coincide también un poco con el crecimiento económico que empieza a tener Colombia, especialmente por lo que fueron las exportaciones de café, que es una relación bien importante el café con la industria. Bueno, vamos a hablar dentro de un momento más sobre esa parte industrial que es fundamental, porque de esto que hemos hablado también se enlaza con los ferrocarriles y en esa República de Boyacá, como también en los ferrocarriles, con el ferrocarril de Carare, por ejemplo, tiene que ver bastante el desarrollo que luego se trunca. Hablaremos de esto en el siguiente segmento y regresamos a Vamos a Contar Historias con Javier López. Regresamos y vamos a contar historias con Javier Hernández. Y estamos con Jeffer Huitrago. Jeffer, te vamos a decir un poco ese proceso industrial que se vivió hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Que ahí prácticamente, en lugar de seguir progresando, se frustró. De acuerdo. Pero en ese magno trabajo que se venía realizando, tanto en la capital del país como en la República de Boyacá, en ese estado independiente de Boyacá que existía, hablemos también de ese proceso, cómo se llevó para que el ferrocarril del Carare, por ejemplo, tuviera el desarrollo y qué impacto tiene también la parte de las comunicaciones, por qué se desarrollan las comunicaciones y tienen impacto a nivel nacional e internacional y qué tiene que ver, por ejemplo, con Marconi. Ajá. O sea, había un impacto tan grande. ¿Cómo será eso? No, es que hay demasiados datos y conexiones, ¿no? Porque hablábamos de la ferrería de Samacá y me hace recordar también la existencia de la ferrería La Pradera en Subachoque, Cundinamarca, que realmente fue de las ferrerías que primero produjo rieles en Colombia, porque estábamos justamente con la intención de empezar a construir líneas de ferrocarril en todo el país,
obviamente imitando un poco lo que estaba pasando en Panamá, porque pues, allá fue donde llegaron los primeros ferrocarriles. Pero entonces ahí pues damos otro pequeño salto, porque obviamente pues hablando de las comunicaciones, Francisco Javier Fernández Bello, que fue el empresario que más impulsó la industria textilera, pues era un apasionado por las comunicaciones, especialmente por el telégrafo, y fue uno de los pioneros en introducir el telégrafo con cable en Colombia, que necesitaba obviamente una gran inversión para extender redes por todo el país. Inició obviamente por el altiplano y un poco por los Santanderes, pero poco a poco se fue irrigando por todo el país, y de hecho digamos que en la hacienda que él tenía aquí en Bogotá, en la séptima con 150, ahí la hacienda El Cedro fue uno de los primeros lugares que se comunicaba a diferentes lugares, por ejemplo, con la fábrica de Samacá para ordenar la producción. Entonces, a distancia ordenaba la producción. Entonces, él era muy curioso, obviamente, y en alguna ocasión tuvo oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde se encontró con Marconi, que fue uno de los mayores desarrolladores del telégrafo. De hecho, fue quien hizo la transición entre el telégrafo de cable a telégrafo inalámbrico. Entonces, él obviamente le solicitó la patente para poder traer el telégrafo inalámbrico, y fue bien interesante porque fue por la época en que, por ejemplo, ocurrió lo de la tragedia del Titanic, ¿no? Entonces, recordemos que el Titanic, en parte, las personas que lograron salvarse fue justamente por la existencia de ese telégrafo inalámbrico, que fue donde por primera vez lo probó Marconi. Entonces, fíjense esas conexiones. Estamos hablando de la fábrica de Samacá, el Titanic, entonces estamos hablando de los ferrocarriles y estamos encontrando muchas conexiones históricas. Pero además otra conexión que a veces me pregunta la gente diciendo, porque hablamos de los ferry, y los ferry y el telégrafo, resulta que los ferry es los primeros, o el tatarabuelo, digamos, de Monseñor José Joaquín Salcedo, creador de Radio Sustatensa, Acción Cultural Popular. El papá de Monseñor José Joaquín Salcedo, que se llamaba José Joaquín Salcedo también, él fue quien empezó a desarrollar y organizar toda la parte de las telecomunicaciones también en la parte de Sogamoso. Entonces fíjese cómo siempre la historia está conectada y muchas de estas familias tienen que ver de una u otra manera. Total, y además con todo lo que fue el papel, digamos, de la educación popular a través de Radio Sutatensa, ¿no? O sea, cómo un medio de comunicación influyó tanto en el desarrollo social de un país que lo necesitaba. O sea, no solamente era para conectar o comunicar personas, simplemente para lanzar mensajes o transmitir mensajes, sino que aquí ya hubo una transformación social gracias a ese poder educativo de la radio. ¿Cuántas familias, cuántas generaciones lograron, por ejemplo, obtener un título de bachiller a través de Radio Sutatensa, ¿no? O aprender a leer. Exacto, es que fue muy potente lo que se hizo en Radio Sutatensa, pero miren las conexiones también que hay con los ancestros de Monseñor Salcedo, ¿no? Entonces es impresionante. Es que muchos de ellos también terminaron trabajando, por ejemplo, en la fábrica de helados y tejidos de Samacá, y que esos telégrafos que empezaron a desarrollarse así allí mismo por estas mismas familias, cómo influyeron en todo el proceso social, económico, cultural, educativo del país y en este caso del gobierno. Total, ahí por ejemplo otra dimensión bien importante de las conexiones territoriales que tenía la fábrica de Samacá, y era con la creación de agencias de provisión de algodón. Entonces obviamente el algodón pues no se podía producir en Samacá porque obviamente es clima frío, ¿cierto? Pero entonces buscaban climas templados no solamente en Santander, sino también en Boyacá. Entonces la misma fábrica subsidiaba a campesinos, se creaban agencias para poder proveer de algodón a la fábrica. Entonces hay unas conexiones territoriales bien interesantes que permitían la provisión permanente de algodón, que no era obviamente solamente una paca al día, sino que hablábamos de grandes toneladas de algodón que se requerían para la inmensa producción que llegó a tener la fábrica, especialmente en lo que fue la primera mitad del siglo XX. El paso de la ferrería al lado como tal, cómo se da, y la reutilización de todo este espacio de la tecnología que se llevaba para pasarlo a hacer telas, convertirse, decíamos en el programa anterior, cómo en la misma época se estaban haciendo ruanas y tejidos, y se estaba haciendo un material a través de la lana para ir al espacio. Total. Y la misma época se estaban haciendo tejidos en lana también y en algodón para hacer pues el vestuario que utiliza la gente cotidiana. No, es que hay una serie
de conexiones y de datos también importantes ahí, porque, digamos, algo bien interesante que ocurrió en Samacá fue, obviamente, que con la ferrería y con esa fábrica de hilados y tejidos, llega a Colombia el motor a vapor, ¿de acuerdo? Entonces, acordémonos que en esa época todavía no había energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se movían los motores? Pues obviamente con carbón mineral y agua para producir el vapor. Entonces, digamos que la reutilización de esas instalaciones de la ferrería se dan porque primero, pues hay un motor de vapor ahí que va a ayudar, obviamente, a generar ese movimiento de la maquinaria, especialmente los telares, en la fábrica de hilados y tejidos, y se tenía obviamente el carbón y el agua ahí nomás. Entonces eso fue vital para que hubiera esa transición, pero digamos, no fue, digamos, casual ni fortuito, sino que ahí, digamos, la figura de un político de la época que se llamó José Eusebio Talora, que fue presidente del estado de Boyacá, cuando Boyacá era federal, y después que llegó a ser también presidente, digamos, de la República de Colombia, pues fue vital porque él había sido cónsul en Inglaterra, y él se había dado cuenta justamente de todo ese desarrollo tecnológico que la revolución industrial había provocado. Entonces le pareció conveniente que deberíamos copiar ese desarrollo tecnológico aquí en Colombia, pero había que hacerlo justamente donde hubiera carbón mineral y agua. Entonces no era cualquier lugar. Bueno, en eso entra también luego todo lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchos de la historia también se maneja que en realidad fue una sola guerra. Y en una sola guerra, en esa sola guerra, simplemente un pequeño como espacio de que vamos a reorganizar, ¿no? Vamos a reorganizar, pero que es la misma guerra finalmente porque en todo ese proceso también tiene que ver bastante los hilados indígenas de Samacá. De eso vamos a hablar en un momento cuando regresemos a nuestro último segmento de Vamos a contar historias con Javier Hernández. Ya volvemos. Regresamos a Vamos a contar historias con Javier Hernández, nuestro último segmento, para seguir conociendo más sobre cómo se desarrolla esta industria que fue muy grande en Colombia, que en todas partes se veía y además tuvo sucursales. Hablemos un poco de ese proceso también para financiar y qué tan importante fue esa industria en Bax. Bueno, algo muy importante de cualquier tipo de industria es básicamente pues la posibilidad de transformar materia prima en bienes finales, pero sobre todo también generar empleo, ¿no? Entonces, esta fábrica en algún momento llegó a tener más de 3.000 trabajadores y digamos que su mayor desarrollo, su mayor crecimiento fue durante la primera mitad del siglo XX. Ya en la segunda mitad, digamos que empieza un poco la decadencia por factores también económicos que atravesábamos en el país y por también la variación, por ejemplo, del precio del café, el tema del endeudamiento, un poco también el escaso desarrollo tecnológico que había en Colombia y obviamente la competencia internacional, ¿no? Pero regresando un poco a la primera mitad del siglo XX, hay una serie también de coincidencias, de factores externos que contribuyen justamente a que la fábrica alcance ese apogeo, digamos, en esa primera mitad, y es justamente lo que usted comentaba, Javier, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa necesitaba, obviamente, digamos, claro, básicamente materiales confeccionados, y obviamente la fábrica podía proveer, y obviamente también había un mercado nacional en crecimiento, a pesar de que obviamente hubo la Gran Depresión, que también nos afectó, pero afortunadamente la economía nacional, digamos, tuvo un auge importante en lo que fueron casi los años 30 después de la depresión, justamente por lo que comentaba de la bonanza cafetera, ¿cierto? Una política también del presidente Carlos Lleras Restrepo de la sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, cuando se sustituyen importaciones, la industria se fortalece enormemente y fue lo que pasó. Ya en los 50, especialmente, pues obviamente con la época de la violencia, empieza un poco la decadencia y digamos que alcanza también un auge hasta los años 70 y en los 80 tenemos un poco ya lo que es la entrada del neoliberalismo y lo que significa obviamente la competencia con empresas internacionales que desafortunadamente pues incluso hasta hoy en día tiene esas consecuencias un poco nefastas para nuestra industria. Actualmente pues se está tratando obviamente de promover una reindustrialización, ¿no? Pero para eso el desarrollo tecnológico es fundamental. Hablábamos para ir terminando nuestro segmento también, Jeffer, que ustedes están haciendo además una exposición artística muy interesante por el Site de Tequendama,
estamos en un lugar emblemático también, con una historia importante que la contamos en nuestro programa, que es Cage, esta galería y que hay otra serie de galerías. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se cuenta a través del arte, por ejemplo, de toda esta historia que es fundamental y que ustedes, también como historiador, como biógrafo, la vienen realizando para contar precisamente de otra forma la historia y cómo nos impacta a nosotros y qué más historia nos cuenta a través de esta exposición? Sí, pues muchas gracias, Javier, también por esta invitación, porque justamente nos da pie para compartir, obviamente, pues noticias sobre lo que venimos haciendo, y es justamente que en este momento en la Casa Museo Tequendama, que además también tiene una historia bellísima porque fue una estación de tren, tiene una arquitectura bellísima, allá en este momento tenemos instalada una exposición que se titula La fábrica de Samacá, mucha tela por cortar. Y hacemos, digamos, como una línea de tiempo explicando justamente la importancia de esta industria para nuestro país, y obviamente vamos tejiendo otros vínculos también con estos territorios, porque por ejemplo, ahí cerca de la Casa Museo Tequendama está la antigua hidroeléctrica del Charquito, ¿no? Por ejemplo, que es otra industria también importante. Pero entonces hemos querido a través de esta exposición comunicar esa historia, como usted lo menciona, pero sobre todo todos esos valores que no son solamente históricos, artísticos, sino también científicos, educativos, que tiene, digamos, la industria en Colombia, y obviamente económicos, ¿no? Entonces, la idea es que vamos con esta exposición itinerante que ha sido, digamos, gestionada gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal de Samacá, la Fundación Takari y también, obviamente, pues la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, que es la fundación que administra la Casa Museo Tequendama, y hemos venido abriendo esos espacios. La idea es itinerar esta exposición más adelante en otros espacios, pero cordialmente invitados. Especialmente está abierta los fines de semana y allí pueden acudir para conocer un poco más de esta historia. Bueno, Peggy, amiga, está con esa dinámica de poder mostrar esta historia de diferentes maneras. Hablamos de historia, pero la historia no es ajena al arte como que realizando y diciendo, sino que nos ayuda a comprender mejor de otra manera la historia. Y que la historia no es simplemente presentarla a través de los textos, a través de películas o a través de documentales, sino que también era por eso que nosotros venir aquí a un espacio de arte, porque se cuentan historias. De Jarrón, por ejemplo, nos cuenta una historia donde estamos sentados. Estas sillas son historias, porque nos cuenta cómo era una época, y esa época es lo que vivimos a través, por ejemplo, de las prendas, cómo se vestía la gente, cómo vivía la gente, por ejemplo, y cómo se vestía en esta fábrica de hilados y tejidos, porque dentro de lo que tengo entendido también trabajan los niños y las esposas. ¿Cómo es ese vínculo que, por ejemplo, usted, digamos, era contratado, pero a la final terminaba su esposa y sus hijos también trabajando? Total, bueno, también hay, digamos, unas historias a veces fuertes alrededor de toda esta industrialización, porque pues para nadie es un secreto que en algunas industrias, por ejemplo, obviamente también fue un legado de Inglaterra, pues se ocupaban niños, mujeres, porque era mano de obra, digamos, barata, ¿de acuerdo? Entonces, pues, digamos, por ese lado, digamos que a veces la industria tiene como esa cara no tan positiva, ¿cierto? Pero quizá también algo muy importante también que hemos venido descubriendo con esta investigación es que hay una serie de valores intangibles alrededor de la industria. Por ejemplo, la memoria del trabajo, el conocimiento técnico que se va formando, la vida laboral y social que se va configurando entre las personas que laboran en un núcleo industrial, ¿cierto? Entonces, como allí, por ejemplo, fue una pequeña ciudad. exactamente, lo que llamaron los ingleses los company town. Por ejemplo, en la parte de España, Francia, le llaman más colonia industrial, ¿no? Que es básicamente como una solución urbanística a la necesidad de tener servicios complementarios para los trabajadores de una fábrica, que es la unidad productiva central, ¿cierto? Pero es que se necesitan también servicios educativos, religiosos, de entretenimiento, de alojamiento, obviamente. Entonces, plaza de mercado, teatro, todo eso tuvo la fábrica de Samacá, y se constituye quizá en la primera company town de Colombia, es lo que estamos también indagando, con unas características muy particulares que facilitaron la reproducción social. Bueno, pues yo creo que nuestro tema es bastante extenso. Podríamos aquí hablar en cada uno de esos aspectos muchísimo tiempo, pero por lo menos para que nuestros televidentes de Teleamiga conozcan también un poco de
qué más era lo que pasaba en nuestro país en los diferentes tiempos, y que es necesario conocerlo porque forma parte de nuestra identidad cultural, y mucho de ello, ¿por qué se terminó? ¿Por qué no existe y por qué no seguimos desarrollando todas estas ventajas que tuvimos en un momento? Pudimos ser pioneros y de hecho fuimos pioneros en muchas cosas por encima de Europa, porque en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó destruido, nosotros tuvimos la posibilidad inclusive de seguir creciendo, pero de un momento a otro se fue abajo el país. Eso y mucho más seguiremos hablando de las historias que contamos a través de... Vamos a contar historias con Javier Hernández y nos encontramos en el próximo capítulo. Agradeciendo muchísimo a Edgar Jaimes, al equipo técnico y a toda la gente que nos está viendo. Un saludo muy grande, un abrazo grande para Skates también que nos están acogiendo y Telámica con mucho cariño. Hasta la próxima.